Nos encontramos en Madrid, concretamente en la Complutense, donde conoceremos a una bióloga que asegura que las células cancerígenas se suicidan ante el cannabis. Recorrimos los pasillos de la Facultad de Biología en Madrid hasta llegar al Departamento de Bioquímica, donde trabajan casi 30 investigadores. Allí entrevistamos a Cristina Sánchez, una bioquímica molecular que ha despertado el interés en la comunidad científica por unas reveladoras palabras. Hola Cristina, gracias por otorgarnos esta entrevista. Tú eres bioquímica molecular con una trayectoria extensa a nivel profesional y en los últimos años ha revolucionado la comunidad científica por unas declaraciones sobre un estudio en el que decías que las células cancerígenas se suicidan ante la marihuana, ante el cannabis. Quisiera poner en antecedentes a la gente y explicar cuántos años llevas en este estudio. Este estudio lo comenzamos hace aproximadamente 15 años, básicamente por casualidad, como suceden la mayor parte de las cosas importantes en la vida. Nosotros en ese momento estábamos trabajando con cannabinoides, compuestos derivados de la marihuana, pero en algo que no tenía nada que ver con el cáncer. Trabajábamos haciendo estudios metabólicos, queríamos saber cómo esos compuestos afectaban al metabolismo energético de las células. Y trabajábamos con un modelo celular que era muy complicado, muy costoso, muy caro, y decidimos cambiar y utilizar un modelo más sencillo, y cuando uno piensa en células más sencillas de trabajar y más baratas, siempre piensa en células tumorales, porque crecen sin control, y esa es una gran ventaja en un laboratorio. Y cuando empezamos a hacer experimentos con esos compuestos, matábamos a las células. Entonces durante un tiempo estuvimos pensando que estábamos haciendo algo mal, y hubo un momento en el que nos paramos a pensar y dijimos, no estamos haciendo nada mal, nos estamos enfrentando a un efecto biológico que no esperábamos, pero que es potencialmente muy interesante. ¿Fuisteis de los primeros en realizar este tipo de estudios? Fuimos los primeros. El primer artículo que publicamos al respecto lo publicamos en el año 98 y prácticamente a la vez un grupo italiano publicó algo parecido. ¿Hay otros estudios similares? Ese grupo ha seguido también investigando, luego muchos otros en el mundo. Ahora hay una comunidad científica muy sólida trabajando en el campo, no estamos solo nosotros, por supuesto, y el campo ha avanzado muchísimo gracias a todos estos grupos, claro. ¿Quién subvenciona este estudio? Pues en este momento la verdad es que no nos podemos quejar. Tenemos financiación que proviene de organismos públicos, en mi caso concreto del Instituto de Salud Carlos III. Tenemos subvención también de fundaciones privadas, de la Mutua Madrileña, de la Fundación Sandra Ibarra. Tenemos gente contratada por la Asociación Española contra el Cáncer. Y tenemos la enorme suerte también de que nos está financiando una empresa privada, una compañía farmacéutica, que es la que tiene el único medicamento cannabinoide que está autorizado ahora mismo en España. Estás hablando que una de ellas son una institución pública. ¿No es un poco incongruente el tema de que a nivel social haya tanto tabú y luego esté subvencionando estos estudios? No, yo no creo que sea incongruente, yo creo que de hecho es una cosa muy inteligente. Yo creo que, bueno, primero que no hay que mezclar la utilización medicinal de la marihuana o del cannabis o de los cannabinoides con el uso lúdico. Entonces, en ese sentido, la utilización medicinal, si es aprobada en algún momento, tiene que ser aprobada porque hay unos cimientos sólidos que dicen, o unos argumentos sólidos que dicen que eso es así. También es verdad que creo que hay mucha información preclínica que demuestra de una manera muy sólida el potencial enorme que tiene la planta, el potencial enorme que tienen estos compuestos, y que quizá la respuesta de otros organismos públicos, no los financiadores de la investigación, sino de otros que tienen que tomar otro tipo de decisiones que tienen más que ver con las leyes, esa respuesta quizá no está siendo lo rápida que debería con la cantidad enorme de datos que tenemos. En estos resultados que habéis obtenido, ¿qué revelan? Hay determinados compuestos de la marihuana, no todos, pero determinados compuestos, los más abundantes en esa familia que llamamos cannabinoides, que son capaces de inducir el suicidio de las células tumorales. Y solo lo hacen en las células tumorales, no en las células sanas o no transformadas, no tumorales.
un tumor no es malo solo porque crece mucho, sino es malo porque tiene una irrigación sanguínea enorme que hace precisamente que pueda crecer todavía mucho más e irse a otras localizaciones en el cuerpo. Y también es malo un tumor porque genera lo que llamamos metástasis, que son tumores secundarios en un lugar diferente al que se originaron. Nosotros hemos visto en el laboratorio, en nuestros modelos preclínicos, en animales, que los cannabinoides no solo disminuyen el crecimiento del tumor, sino que disminuyen también esos otros dos procesos, lo que llamamos angiogénesis, la generación de vasos sanguíneos, y los procesos de metástasis. En este estudio declaráis además que las células cancerígenas se suicidan de una forma limpia. ¿Qué significa de una forma limpia? Sí, todas las células de nuestro organismo están programadas para suicidarse, tienen la capacidad de suicidarse. Y esto es una respuesta biológica muy inteligente por parte del organismo, porque cuando una célula tiene defectos, se convierte en una amenaza potencial para el organismo. Si una célula tiene daños en su DNA y se replica, va a generar una progenie que va a tener ese mismo defecto. Esa progenie, a su vez, va a generar otra progenie que va a tener ese defecto. Entonces, la célula dañada originalmente, como ves, es un peligro para el organismo. Y por eso todas nuestras células tienen esta capacidad de quitarse de en medio. Cuando la célula detecta que tiene esos fallos, primero tiene unos sistemas de control que intentan reparar ese daño, y si ese daño no se puede reparar, la célula se suicida. Cuando uno trabaja con un compuesto con potencial antitumoral, lo que busca es que ese compuesto produzca ese tipo de muerte, suicidio, porque es una muerte limpia. Es una muerte que no va asociada a liberación del contenido de la célula al exterior, porque eso normalmente implica inflamación, y es una muerte que se llama programada. Entonces es una muerte mucho más limpia y mucho más inocua para el resto del organismo, y los cannabinoides producen precisamente este tipo de muerte. ¿Qué opináis sobre que el cannabidiol hace que la quimioterapia sea más eficaz? ¿Es así? Los estudios que se han hecho con cannabidiol y que nos permiten decir que es un potencial agente antitumoral se han hecho en modelos animales. Lo que sí es cierto es que el cannabidiol tiene un potencial incluso más grande que otros cannabinoides más conocidos como el THC, porque tiene una característica que lo hace diferente del THC, y es que no desencadena efectos psicotrópicos. Entonces el cannabidiol tiene la ventaja enorme de que no produce esos efectos y produce el mismo efecto antitumoral que el THC, al menos en cáncer de mama. Hablas de estudios sobre animales. ¿Cuánto tiempo tardaremos en verlos sobre pacientes reales? Bueno, nosotros estamos trabajando para que eso ocurra lo antes posible. Ya hay un ensayo clínico en marcha en Reino Unido con pacientes con glioblastomas a los que se les está administrando la terapia estándar para este tipo de patología, que se llama temozolomida, en combinación con Sativex, que es un medicamento cannabinoide. Este ensayo clínico está en marcha en este momento y se supone que tendremos los resultados a finales de 2015. Tenemos contactos con el Hospital 12 de Octubre, con oncólogos que están listos y que están más que dispuestos para empezar ensayos clínicos, y lo que tenemos que hacer ahora es convencer o a la empresa farmacéutica o a otros organismos financiadores para que saquen adelante este proyecto. Hay la gente en la calle que dice, a ver, si hay estudios en los que se demuestra que las células cancerígenas se mueren, se suicidan, ¿cómo es que lo suelen recetar ya en enfermos terminales? ¿Por qué no se receta antes? Bueno, en eso estamos. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros hemos cubierto muy bien las primeras fases de los estudios y ahora estamos en disposición de dar el salto a humanos. El proceso es lento, porque implica muchos pasos. Yo entiendo que es desesperante para la gente que necesita una solución ahora mismo, pero los pasos se están dando. No creo, sinceramente, que se estén dando de manera más lenta o mucho más lenta por el hecho de que sean cannabinoides. Si estuviéramos trabajando con compuestos que vinieran de la lechuga, los pasos que tendríamos que haber dado hubieran sido los mismos. Quizá para dar el último, que es del animal de laboratorio al paciente, las cortapisas hubieran sido menores. Puede ser, pero solo en ese último paso. ¿Tú crees que si a nivel enfermos, los pacientes, hiciesen más presión social, todo esto en España cambiaría? Comparando la situación de España con la de otros países,
nosotros vamos claramente por detrás. En Estados Unidos hay asociaciones de pacientes muy fuertes que presionan mucho al gobierno y que han conseguido cosas muy importantes. En Estados Unidos, en determinados estados, y cada vez más, el uso de la marihuana medicinal está autorizado. Y a eso se ha llegado en mucha medida por la presión enorme de los pacientes. En Italia ahora mismo hay una asociación que se llama La Piantiamo, que está presionando al Senado de una manera bestial y que está consiguiendo cosas. ¿Qué opinión te merece el tema de las cremas hechas a base de cannabis? Bueno, las que yo conozco ahora mismo que están en el mercado son cremas cosméticas, son cremas hidratantes que están hechas de cáñamo, no necesariamente de las variedades psicotrópicas. Yo he usado alguna de ellas, hidratan muy bien y no te puedo decir más porque no conozco más. Si estamos hablando del posible uso tópico de cannabinoides para patologías que tengan que ver con la piel, yo creo que el potencial es muy grande. Hay gente que está estudiando el efecto que podría tener sobre patologías como la psoriasis, que ahora mismo tiene tratamiento ninguno. Podríamos estudiarlo también para cánceres de piel, sería una opción. Entonces, es una vía que desde luego se debe explorar en profundidad. Cristina, nada, agradecerte esta entrevista, estos minutos. Espero verte antes de lo esperado, ya viendo en práctica estos estudios sobre enfermos reales. Y nada, muchas felicidades y gracias. Muy bien, muchas gracias.